Buen día, profesora Aldair Ramírez Plasencia. En esta oportunidad vamos a exponer mi compañera Nicole Valenzuela Sánchez y mi persona. Vamos a exponer la evaluación parcial. El contenido de esta evaluación tiene una introducción, caso clínico, el test de Thomas, que es acerca del caso clínico, la hipótesis, los pasos para la aplicación, son dos tipos y por último una conclusión. La introducción. Las lesiones del aparato extensor de la rodilla representan una patología muy frecuente en el adulto. Sus causas van a variar dependiendo de múltiples factores, por lo cual es de suma importancia conocer esta patología. Es por ello que en esta oportunidad explicaremos la aplicación del Kinesiotape con un caso clínico muy particular con el fin de compartir lo aprendido en estas semanas. Paciente de 45 años con dolor en la rodilla se acerca a fisioterapia. Durante la evaluación fisioterapéutica se evidencia limitación funcional y el test de Thomas se aprecia una extensión de la rodilla durante el movimiento. Además, la rótula se encuentra ascendida. En la prueba del tren inferior, en el test de Thomas, el paciente tiene que estar en decúbito supino y el evaluador tiene que estar en bipedestación al lado del paciente. Se solicitará al paciente que se apoye en el borde de la camilla con la pelvis y que se siente dejando una pierna fuera de la camilla, manteniendo la cadera contralateral al lado de valorar en flexión. Se da positivo si el muslo contrario permanece por encima de la horizontal. Podría haber acortamiento de otros flexores de cadera, como del recto femoral, que se podría evidenciar con una extensión de rodilla, o por el tenso de la fascia lata, que podría reflejarse en una abducción de cadera. La hipótesis. La patología que se comenta se encuentra incluida dentro de lo que denominamos síndrome del dolor anterior de la rodilla. En este caso, el del paciente se tratará de un problema de rótula alta que, aparte del dolor, es un factor de riesgo de producir luxaciones y subluxaciones de rótula. Primeramente, se debe comenzar con un tratamiento conservador que debe incluir tratamiento de fisioterapia. Con realización de estiramiento, relajación de cuádriceps y músculo vasto interno, la liberación miofacial de cuádriceps, etc. El uso del vendaje neuromuscular es aconsejable si existe una hipomovilidad rotuliana en fases de reagudización y al realizar ejercicios físicos. Vamos a ver qué vamos a tratar en este caso clínico, los músculos del cuádriceps. Veremos el recto femoral o anterior, el vasto lateral y el vasto medial. Ahora realizaremos el vendaje neuromuscular para la relajación del cuádriceps. Y el fisioterapeuta se colocará en cuclillas enfrente del paciente. En este caso, mi paciente ya tiene la zona a tratar descubierta. Y como ya hemos medido la longitud del músculo y cortado los bordes de la cinta, primero pegaremos la base de la primera tira activa sin tensión y realizaremos un poco de fricción. Llevaremos el resto de la tira en dirección del vasto lateral que se inserta en la base de la rótula y pasa por el medio del ligamento rotuliano y se origina en el trocánter mayor, todo esto con un 25% de tensión. Ahora colocaremos la segunda tira en forma de I. Para ello, la base será de unos 3 centímetros y pegaremos la base sin tensión y realizaremos un poco de fricción. Llevamos el resto de la tira activa en dirección al vasto medial que se inserta en la base de la rótula y pasa por el medio del ligamento rotuliano y se origina en la línea intertracaterina. Todo esto con un 25% de tensión. Por último, pediremos a nuestro paciente que se coloque en bipedestación.
Gracias. Ahora visualizaremos los pasos para la aplicación en un segundo vendaje neuromuscular. Esta aplicación es útil para tratar la desviación externa de la rótula mientras realizamos el proceso de fortalecimiento del vasto interno del cuádriceps. En esta oportunidad, el paciente debe estar sentado en bipedestación con el área descubierta. La base colocaremos en el tercio medial del vasto interno del cuádriceps. Y pasaremos las líneas en una tensión de 25% por alrededor de la rótula bordeando el lado interno. Y la segunda línea bordeando el lado externo. Una vez ya colocadas las tiras, cogemos la tira de fijación, lo partimos por la mitad y realizamos tensión de un 25%. Y pegamos las bases sin tensión. Gracias. Conclusiones. Ya que nuestro paciente refiere una prueba positiva en el test de Thomas y también una rótula ascendida, nosotros elegimos el vendaje de relajación del cuádriceps, por lo que el músculo estar acortado va a hacer que se levante cada vez más de la rótula y no permita la movilidad normal en el paciente. Si por el contrario colocamos uno de fortalecimiento, estaríamos impidiendo mucho más del movimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le dejo con mi compañera Nicole. Bueno, continuemos con el caso 2. Tenemos nuestra tabla de contenido, nuestra introducción, nuestro caso clínico, escala de Daniels, hipótesis para el diagnóstico, músculo a tratar y por último pasos para la aplicación del vendaje. En nuestra introducción tenemos que la parálisis del nervio circunflejo es la más frecuente entre los nervios periféricos del hombro. Habitualmente se relaciona con alucinaciones glenomerales, fracturas del húmero proximal y lesiones iatrogénicas. Pero, ¿qué es el nervio circunflejo? Bueno, el nervio circunflejo se encarga de inervar los músculos del deltoides y del redondo mayor, pero también es el nervio axilar que tiene una rama lateral superior del brazo que inerva sensitivamente la cara anterolateral y posterior del hombro. ¿Qué pasa si se lesiona el nervio circunflejo? En este caso habría una incapacidad para elevar el brazo en aducción, lo que provoca una impotencia funcional y pérdida del control y la forma del hombro. En caso clínico 2, tenemos a un paciente con dolor en el hombro derecho a consecuencia de una neuropraxia del nervio circunflejo para una secuela de 2 años con una fractura en la cabeza del húmero, tratado con material de osteosíntesis. Durante la evaluación se evidencia disminución de la fuerza de aducción y flexión del hombro en grado 2 en la escala de Daniels. Los rangos articulares pasivos se encuentran normales. Pasamos al siguiente, pasamos a la escala de Daniels número 2.
En esta se utiliza para la evaluación de la fuerza. Tenemos la ausencia de contracción, contracción sin movimientos, que es lo que tiene nuestro paciente, movimientos que no vencen la gravedad, movimientos completos que vence la gravedad, movimiento con resistencia parcial y por último movimiento con resistencia maxilar. Nuestro paciente se encuentra en el número 2, que es el movimiento que no vence la gravedad. Pasamos al siguiente. Hipótesis para el diagnóstico. En este caso, hemos sacado que el caso 2 presentamos un síndrome de la cabeza del radio con una fractura del paciente que presenta una neuropraxia en el hombro derecho como producto de una luxación de hace 2 años que provoca la debilidad muscular y también la aducción del brazo y la pérdida de la función del brazo. El brazo, bueno, hemos realizado un tratamiento conservador y emplearemos ejercicios de reducción muscular mediante la electroestimulación y el kinesiotei con el objetivo de prevenir una artrofia, que es cuando el músculo se contrae por la falta de movimiento. También tenemos que aumentar el trofismo de los músculos más afectados, mejorar la fuerza muscular del hombro y del brazo y por último priorizar la recuperación de la actividad de la vida diaria del paciente, que es lo primordial en este caso. Los músculos que vamos a tratar es el músculo deltoides, que es el principal, que se origina en un amplio de la cabeza de la clavícula y el acromio de la espina de la escápula. En su inserción tenemos la tuberosidad deltoides del húmero y en su inervación está del nervio axilar C5 al C6, que sería la cervical. Tenemos nuestro paso para aplicar, que es pasos para la aplicación del vendaje neuromuscular. Tenemos el primer caso, que es la posición neutra. Por segundo tenemos la posición deltoidea y por último tenemos las fibras anteriores. Vamos con el video. Bueno, pasamos a realizar el primer vendaje, que es la técnica muscular para el deltoides para hombro doloroso. Primero medimos el vendaje para poder cortar, luego realizamos un corte en Y. Ponemos la base que se coloca en la tuberosidad deltoidea del húmero o el punto de inserción. Luego realizamos un AED horizontal y aplicamos el vendaje en la fibra posterior del deltoides. Luego pasamos a la posición neutra inicial. Luego llevamos a extensión con rotación interna y aplicamos para las fibras anteriores. Y así tenemos un vendaje neuromuscular en Y. Seguimos con el segundo paso para nuestro vendaje. En el primer paso tenemos el primer paso, segundo paso y tercero y cuarto paso. Vamos con el video, por favor. Continuamos con el segundo vendaje. Aplicamos para la articulación en AC, que se encuentra en la unión de la clavícula y el hombro. Esta técnica ayuda a aliviar la presión, a reducir el dolor y aumentar la circulación hacia el área inflamada. Primero flexionamos lateral izquierdo la cabeza del paciente, luego medimos y cortamos la cinta. Partimos el papel por la mitad, antes bordeamos los bordes que queden en circulito. La venda. Estiramos de manera uniforme en un 50% para aplicar. Luego aplicamos las puntas sin estirar y friccionamos para una mejor adhesión. El siguiente vendaje va a ser casi lo mismo, pero lo vamos a poner encima en forma de cruz hacia el centro y de la articulación. Luego pasamos al siguiente vendaje. Hacemos el mismo procedimiento con la tercera y la cuarta venda, colocamos en forma de X encima de las otras piezas. Por último, generamos calor para que se adhiera en el adhesivo. En conclusión, tenemos que el paciente masculino ha perdido la fuerza de la movilidad del hombro, básicamente, por una fractura de 2 años en la cabeza del húmero. Lo que tenemos que aplicar en la terapia es un vendaje para tonificar y estabilizar su músculo deltoideo. Bueno, profesor, eso ha sido toda nuestra exposición. Espero que le haya gustado.